El diputado nacional y presidente del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, me descubrió con el corazón abierto. Germán, buen día para vos, ¿cómo estás? ¿Qué decís, Nico? Saludo a toda la mesa por allí. No logré entenderte, Ajá, te lo quiero decir, me quedo sí. con tus últimas palabras, no soy la persona indicada para hacer comentarios sobre series y películas, pero no logré entenderte. No sé si Estoy. verla, no verla, intentar verla, No, no, sí, sí, no, me sí, quedé mirá, ahí. si te gusta emocionarte con cosas, tiene momentos muy emocionantes. Yo porque la verdad elijo gambetear las emociones, soy muy varón en eso. Bueno, yo la máxima emoción, los partidos de Central, pero bueno, eso es lo que Y tratamos de ver, están pero... muy bien. Justo anoche volví el segundo tiempo, Rosario Central, así que mm. están muy bien ahí. Lo que no sé si están también es en la Cámara de Diputados, Germán Martínez. ¿Qué va a pasar con la reforma laboral? Bueno, el peronismo tiene que tratar de rechazarla, ¿no? Hay que Ujú. buscar el rechazo de esa normativa, porque realmente no... es raro, ¿no? Porque no le agrega un solo derecho a los que no lo tienen, y además le quita derecho a los que tienen la oportunidad de tenerlos, ¿no? No es una ley absolutamente negativa que no contiene un solo artículo en favor de las trabajadoras y los trabajadores, y que en distintos momentos del debate de diciembre para acá siempre tuvo un tema sobre el tapete que impidió o trató de impedir un debate de fondo, ¿no? ¿Qué es qué? Y durante todo diciembre y enero se habló más del impuesto a las ganancias y de la plata para las provincias que de la reforma laboral, ¿no? Y ahora en las últimas 72 horas, 96 horas, están todos hablando de este artículo horrible que afecta el salario en caso de licencia por enfermedad, Sí. pero es como que el resto de la ley estuviera bien, y el resto de la ley es tan horrible como el artículo de la licencia por enfermedad. Entonces, es como que algunos quieren lavar su conciencia, buscando votar en contra de ese artículo de licencia por enfermedad, y le parece bien el resto, y realmente en el resto la puede leer para un lado, para el otro, y no hay absolutamente ningún artículo que merezca la pena, ¿no? Y además de rechazarlo, el peronismo tiene que plantear una agenda, que es lo que vamos a hacer en el dictamen de nuestro bloque, Ujú. una agenda de aquellos temas que sí deberían ser parte de un proceso de modernización ¿Qué laboral, son cuáles? y mira, no, es imposible hablar del trabajo hoy si no hablamos de salarios, y el gobierno no quiere hablar de salarios. Y ese es un problema, no solamente para la cuestión de la reforma laboral, sino para la vida cotidiana de millones de argentinos y de argentinas. Hay que hablar de extensión de la jornada laboral, hay que hacer un camino paulatino, progresivo de reducción. Hay que hablar efectivamente de la situación de salud a partir de la creación de comité mixto. Hay que hablar de participación en las ganancias de los trabajadores. Hay que hablar de licencias parentales. Hay que hablar de beneficios concretos para las pequeñas y medianas empresas en relación con los trabajadores. Digo, hay una agenda importante, desde el derecho a la desconexión hasta la posibilidad concreta de sí sumar derechos a las trabajadoras de plataforma. Pero todas estas ideas que nosotros vamos a plasmar en nuestro dictamen y otras, en un rato tenemos un Zoom de los integrantes de la Comisión de Legislación del Trabajo para terminar de redondear el texto, eh, parten de una cosmovisión absolutamente distinta del gobierno, ¿no? Nosotros queremos más derechos, más salarios y mejores, y puestos de trabajo para los argentinos y las argentinas. Ellos quieren todo lo contrario, ¿no? Me quedo con esto que decías antes, Germán, porque, bueno, vos lo sabes que por mi laburo hablo con muchos sectores y una cosa que me decían en el oficialismo respecto a cómo terminó pegando el tema de las licencias, me decían, la verdad que con mucha sinceridad, diciendo, es rarísimo que haya entrado el tema de las licencias porque en términos del impacto en el día a día de los trabajadores me decían, el FAL. El banco de horas y el recorte en indemnizaciones es
Es más grave, sobre todo por la amplitud del universo al que afecta. En este caso, las licencias afectan solo a las personas con enfermedad, que naturalmente son en muchos casos casos graves. ¿Por qué crees que terminó pegando eso? Hagamos un análisis de la buena leche de las personas. Sí. Me parece que se pasaron un pueblo y se dieron cuenta, digamos, ¿no? Ese es un... Pero como ya no creo en la buena leche de las personas, y más si son senadores o diputados nacionales que quieren votar con el gobierno la reforma laboral, yo creo que hay lo que existe lo que yo te estoy diciendo, ¿no? Que hay un intento desde hace 2 meses y medio, desde el momento en que entró este proyecto a la Cámara de Senadores, de no debatirse a fondo, ¿no? Y este tema, la indignación que genera, tapa el resto de la situación. Mira, nosotros hicimos, vos sabés que milito en la ciudad de Rosario, que tenemos una organización, que tengo responsabilidades también en el Partido Justicialista de la ciudad de Rosario. Hicimos un volante tan simple, viste, la típica que te daban a la salida de las iglesias, o en cualquier lado, o en la parroquia, o en cualquier lado, un díptico, una hojita A4 doblada al medio, donde estaban todos los elementos críticos a la reforma laboral de Milei y lo que debería ser nuestra agenda de derechos laborales, ¿no? Y cuando uno tiene la oportunidad de hablar mano a mano con los argentinos y argentinas, se logra captar lo negativo de la reforma de Milei y que la cosa tendría que ir para otro lado. Ahora, si vos estás permanentemente con bomba de humo que distraen de la atención de la ciudadanía, que lo ponen en cualquier lugar y que uno no puede debatir la cuestión de fondo, se hace un poquito más difícil. Por eso yo creo que la semana pasada, lo que sí, la sesión en el Senado, la movilización del movimiento obrero, que se habló como siempre mucho de lo que pasa en la plaza de los dos congresos, pero que hubo manifestaciones en toda la Argentina, entre el martes y el miércoles de la semana pasada. Bueno, el carácter de este artículo en particular que recién estábamos hablando, le dio visibilidad a un debate y me parece que a muchos argentinos y argentinas recién ahora le está cayendo la ficha de que esto va en contra suyo, ¿no? Y creo que eso es lo que hay que trabajar de acá hasta el momento que se trate. Por eso el gobierno quiere tratarlo rapidito, cosa de que los argentinos no tomen plena conciencia de lo que se está votando, ¿no? Quien habla de Germán Martínez, presidente del bloque de Unión por la Patria en la Cámara de Diputados de la Nación. Rochi. Germán, ¿cómo estás? Rocío Creo te saluda. Te quería consultar, si el gobierno cambia el artículo ligado con las licencias, ¿hay margen para que en términos parlamentarios no tenga que volver al Senado? No, tiene que volver al Senado, ¿no? No, sí o sí tiene que volver al Senado. No hay ninguna otra alternativa. Yo leí algo de eso que le están queriendo encontrar la vuelta, no, pero para adentro digo, ojalá que hagan alguna de esas cosas que están diciendo porque hace impugnable toda la ley. Así que por lo tanto, no. Cualquier cambio que le quieran hacer tiene que volver al Senado. El Senado tiene... A ver, nosotros lo podemos hacer porque somos Cámara Revisora en la Cámara de Diputados, ¿no? El tema es que nosotros no solamente queremos eliminar ese artículo, sino que partimos de un rechazo en general y después hay artículos absolutamente gravosos que están en un primer orden de prioridades, que son más o menos los que Nicolás recién comentaba, ¿no? Pero cualquier cambio que se haga tiene que volver al Senado. El Senado como Cámara de Origen tiene que volver a dictaminar, dictamina a favor o en contra de los cambios introducidos en la Cámara de Diputados y en función de ahí habrá o no habrá ley aprobada, ¿no? No, pero no hay ningún mecanismo. Después pueden hacer esto, pueden decir, el gobierno se comprometió a vetar, ¿no? Bueno, si alguien le cree al gobierno que va a vetar un artículo porque salga, no sé, quién, Adorni, Cordero, alguien a anunciarlo, realmente me parecería un despropósito con este gobierno al que no hay que creerle absolutamente nada, pero no sé qué otros mecanismos pueden llegar a tener. Aparte, habla a las claras de cómo se trató el tema en el Senado, Rocío. Esto nuestros senadores lo venían anunciando en todo momento. 48 horas antes decían, faltan 2 días para la sesión y no hay ningún texto sobre la mesa para que sepamos qué se va a aprobar. Después iban dando borradores de borradores y vimos esas imágenes escandalosas de andar repartiendo el texto del dictamen mientras que se producían los
los discursos de cierre del debate, ¿no? Así que así fue como se votó. Pero bueno, no es casualidad, ¿no? Esta pseudo oposición que lo único que hace es arrastrarse por las alfombras de la Casa Rosada, le aprobó así un endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional sin que siquiera el Ministerio de Economía y el staff técnico del Fondo Monetario Internacional hayan firmado el acuerdo técnico, ¿no? El memorándum técnico, ¿no? Así que esto es el oficialismo y paraoficialismo que tenemos, ¿no? Yo creo que nosotros tenemos que expresar muy claramente nuestra posición de rechazo, tenemos que dejarle en claro a la ciudadanía argentina que hay otra alternativa de búsqueda de un proceso de modernización laboral que, te insisto, tiene que estar a favor de los derechos de los trabajadores, a favor de la creación de puestos de trabajo y a favor de la mejora de los salarios, y tenemos que seguir insistiendo. A veces podemos sentir que no alcanzan los brazos para el rechazo, hay que seguir insistiendo porque en algún momento van a aparecer. Hay mucha expectativa con lo que pueda anunciar hoy la CGT, la posible convocatoria a un paro general. ¿Cómo estás viendo vos la estrategia sindical? Yo trato de no ser opinador de estrategia de otros dispositivos, que yo además en el caso de la CGT le tengo un enorme respeto, ¿no? Así que yo sé que cada una de las decisiones que toman son decisiones que generan una gran cantidad de debates y discusiones en su seno, así que ojalá que tomen la medida de fuerza, que tengan el mayor consenso posible y que permitan esto que yo te estoy diciendo. Sería muy bueno que hoy estamos a día lunes, feriado, con todas las características que ustedes recién decían. También a veces los feriados, los argentinos y la Argentina ponen la cabeza en otro lado y tratan de buscar informarse sobre aquello que a veces la vorágine de la vida cotidiana no te lo permite, ¿no? Pero que hoy, mañana, el miércoles, en cada uno de los momentos nosotros ayudemos a que los argentinos y las argentinas hablen de la reforma laboral. Creo que las cosas que se decidan, tanto en el ámbito parlamentario como el movimiento obrero, tienen que apuntar a eso, a que los argentinos hablen de la reforma, porque la reforma es horrible. Cuando más hablen de la reforma laboral los argentinos, se van a dar cuenta que Milei no lo está llevando a ningún otro lugar que no sea una pérdida de derechos. Germán, la última, ¿qué es lo que pasó en el bloque Unión por la Patria para que haya votado tan dividido el acuerdo con entre el Mercosur y la Unión Europea? Miradas distintas, Nicolás, después de 3 semanas y media donde trabajamos muchísimo nosotros el contenido de la información que teníamos sobre el acuerdo Unión Europea-Mercosur, a la hora del análisis había, si se quiere, 2 grandes criterios. Un criterio que apuntaba estrictamente al análisis en términos comerciales del acuerdo, donde allí predominaban los matices claramente negativos, y en otros sectores también alguna mirada de expectativa respecto a lo que podía pasar con algunas cadenas de valor y algunos sectores productivos en regiones y provincias de la Argentina. Y después también siempre hubo una mirada geopolítica, ¿no? Una mirada geopolítica en un momento en que Milei está queriendo llevar a la Argentina, o está llevando a la Argentina a un proceso de subordinación absoluta a los Estados Unidos, tratar de fortalecer todo atisbo de multilateralidad, de multipolaridad, es importante para la Argentina. También en eso, recordemos que Milei en más de una ocasión se manifestó en contra hasta de la misma existencia del Mercosur o de la participación de la Argentina en el Mercosur. Sí. Por lo tanto, todo aquello que ayude a fortalecer el Mercosur también debe ser tenido en cuenta. Y si a eso le agregas un liderazgo regional como el que tiene Lula, en muchos diputados y diputadas estaba la idea de poder tener una mirada de cierto alineamiento con el liderazgo regional más importante, ¿no? Cuando uno tiene un bloque de estas características, Nicolás, tiene que hacer todos los intentos de unificación de posición. Todos los intentos, ¿no? Explorar todas las alternativas. Hay un momento donde esas alternativas parecen quedar cortas para un proceso de toma de decisión de cada diputado o diputada, que tiene todo el derecho del mundo de expresar su mirada, ¿no? Y ahí es donde tomamos la decisión. Me parece que no hay que dramatizar. Lo importante de todos los planteos de los compañeros es que han sido
sumamente críticos a la política exterior y a la política comercial que está llevando la República Argentina, y quedamos también en un compromiso muy fuerte que este es el elemento central cuando uno va a un proceso de acuerdo de libre comercio, en este caso con la Unión Europea. Tenés que pensar en aquellos sectores que se pueden perjudicar o que no pueden competir en términos de cierta equidad, ¿no? Y ahí eso se llaman políticas compensatorias, ¿no? Ahí uno trata de ver cuáles son las políticas públicas que le pueden permitir al sector argentino integrarse mejor en el nuevo escenario comercial. Allí hay una agenda por explorar que nosotros vamos a trabajar, en algún lugar lo expuso la diputada Julia Estrada en el final del debate, y me parece que lejos de ser un punto de llegada, es un punto de partida que nos tiene que permitir a nosotros seguir trabajando en este sentido. Germán, sí, me queda una pendiente de reforma laboral y es si están trabajando en la vía de la judicialización. A ver, la vía de la judicialización, primero, habrá que trabajarla sobre el texto definitivo. Segundo, viste que sería muy bueno que la vía de la judicialización, si existiese, la plantearan aquellos que son directamente los perjudicados. Tiene que haber cierta legitimidad procesal para avanzar en todo eso, y cualquier acción que se haga en ese sentido tiene que ser coordinada con el movimiento obrero. Recordemos que en este momento tenemos aún suspendidos artículos del DNU 70, gracias a la acción del movimiento obrero que hizo una presentación, y todo eso está suspendido con un amparo, ¿no? Así que me parece que eso va a requerir una coordinación posterior al proceso de sanción de la ley. Germán, Flor Gutiérrez te saluda. Una cortita. ¿Denunciaron al ministro de Economía Caputo por el manejo de las estadísticas de INDEC junto con otros diputados? Sí, exactamente. Eso fue lo que hicimos el día viernes. La diputada Julia Estrada, la diputada Paula Penaca y bueno, quien está hablando con ustedes, hicimos una presentación que cayó en el juzgado de Martínez de Giorgi, donde apuntamos contra el ministro de Economía Luis Caputo por los posibles delitos de violación de deberes de funcionario público, violación de secretos y deberes de confidencialidad, abuso de autoridad y por violación del secreto estadístico, ¿no? Básicamente por todas las irregularidades vinculadas al funcionamiento del Instituto Nacional de Estadística y Censo. Acordate que en primer lugar ordenó que se mantenga el cálculo del índice de precio al consumidor, IPC, cuando habían anunciado un cambio a partir de enero de 2026. Después, en varias oportunidades, manifestó que conocía el dato antes que lo conozcamos los argentinos y las argentinas. Eso es una violación del secreto estadístico. Y todo lo que manifestábamos, estos y otros elementos que manifestamos en esa denuncia, son parte de una estrategia articulada que tuvo nuestro bloque, porque de nuestro bloque se impulsó proyecto de resolución que tiene que ver con pedido de informes al Instituto Nacional de Estadística y Censo y al ministro Caputo. Por otro lado, se trabajó la presentación, entre otras, la hizo el diputado Trota, de pedir la interpelación del ministro Caputo. Y además de esto que nosotros presentamos como denuncia penal, también hay proyectos de modificación de lo que es la configuración hoy del Sistema Estadístico Nacional, un proyecto que presentó el diputado Galmarini, ¿no? Son todos elementos que van en la misma línea y en realidad cuando uno ve los protagonistas de todo esto y ve que la semana pasada el presidente Milei desistió de que el gobierno sea querellante en la causa abierta en la justicia por el endeudamiento de Macri con el Fondo Monetario Internacional, y allí, entre otros, está nada más y nada menos que Caputo, está nada más y menos que Sturzenegger y otros tantos funcionarios. Bueno, me parece que va quedando a las claras cuál es el modus operandi de estos funcionarios que entran y salen del gobierno cada vez que gobiernan la derecha, y lo único que terminan haciendo es favoreciendo procesos de endeudamiento y de extranjerización de la economía argentina, ¿no? Germán Martínez, diputado nacional por la provincia de Santa Fe, presidente del bloque de Unión por la Patria. Germán, te dejamos un abrazo grande y disfrutar el feriado lo que puedas, y si no, a laburar. Un abrazo, miti. Chao, hasta luego. ¿Sabes que podés asociarte por menos de lo que sale una cerveza en un bar?
Si podés, ayúdanos. Futurock.fm/comunidad. Monos populares, Sofía y Alfonso.